En agosto estamos los predicadores suplentes. Entonces no esperéis grandes cosas. Para empezar, quisiera... sé que Moisés la semana pasada os estuvo hablando un poco sobre algunas cosas que habían pasado en el Mundial de Fútbol. ¿Os acordáis? Que había gente orando y todo eso. Yo quiero hablaros de otra cosa que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Primero, no sé si habéis visto o habéis seguido toda la idea de la selección noruega. ¿Verdad? Toda esta broma del Kuru. ¿Lo habéis visto? Que es muy divertido. Muy bien. La idea es que quería haceros ver lo importante que es que algo como un equipo que representa un país haya hecho o haya tenido la influencia que ha tenido sobre su país. Esta broma del Kuru que se empezaba haciendo en los estadios de fútbol. Si veis algunas cosas de Instagram, pues habréis visto que llegó un momento en que lo hicieron pues, los colegios, luego lo hicieron las Fuerzas Armadas y hasta el Parlamento noruego hizo esta broma un día en el Parlamento y cuando acabaron su participación en el Mundial, el primer ministro vino a decirles: sé que estáis decepcionados, pero sois un orgullo para nosotros. Como un equipo representa a todo un país. Pero bueno, nosotros somos españoles, tenemos que presumir de lo nuestro también, ¿no? Porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero me ha llamado la atención primero que el entrenador español haya declarado públicamente que era cristiano. Este hombre es católico y lo ha dicho algunas veces. Pero esto, en algunas de las ruedas de prensa, le ha supuesto preguntas capciosas por el mero hecho de ser cristiano. Y me ha llamado la atención. Pero también me ha llamado la atención cuál era el concepto de este hombre que nos ha trasladado a todos, ha repetido varias veces: yo sé que no somos la mejor selección del mundo, pero somos el mejor equipo. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Que quizá no era la suma de los mejores jugadores del mundo, pero juntos eran el mejor equipo. Y aquí nos vamos a encontrar en este texto algunas cosas que vamos a ver cómo se han visto también en este Mundial de Fútbol. Una de esas frases que encontramos en este texto, lo leeremos luego, es: no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Luego hablaremos de esto porque considerarte inferior a los demás a vosotros os será fácil, a mí me es dificilísimo. Pues soy chulillo, entonces claro, nos pasan esas cosas, ¿no? Gente que nos pasa eso, ¿verdad? Nos cuenta sentirnos inferiores a los demás. Pero en una entrevista al portero de la selección española, a Unai Simón le preguntaban: oiga, ¿qué pasaría si usted tuviera que ser suplente porque usted ahora es el titular? Y la contestación brillante y humilde de este hombre es: mira, el segundo portero de la selección es Joan García, que es el mejor portero de España. Y el tercer portero es David Raya, que es el mejor portero de la liga inglesa. Si yo tengo que ser un día suplente de ellos, lo haré con mucho orgullo. Esto lo podéis encontrar en redes sociales, ¿eh? O sea, no es algo que me esté inventando. ¿Cómo se transmite ese espíritu de equipo, de humildad, ese tono? Ya no me atrevo a decir cristiano, pero por lo menos culturalmente cristiano que se transmitió a un equipo que por lo menos... Creo que como desde la perspectiva ética y moral de equipo, por lo menos nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Que fueron deportistas, fueron limpios, fueron claros, fueron luchadores. Y vamos al texto para situarnos. Estamos hablando de Filipenses, estamos hablando del capítulo 1, empezamos en el versículo 27. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo.
para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que combatís unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios, porque por causa de Cristo, a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, librando la misma batalla que habéis visto en mí y que hasta ahora oís que aún mantengo. Por tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y compasivo, llenadme de alegría, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Y antes de llegar a este momento del texto, nos contaba Andrés la semana pasada que primero quería hablar Pablo de él. ¿Cuál era su relación con Cristo? Y esto es importante porque nadie puede llevar a otro a Cristo si no ha vivido él mismo una relación con Cristo. Y Pablo dice, os voy a contar lo que yo he hecho. Por eso él explica cuál es su manera de pensar, cómo lo vive él, para acabar diciéndoles una frase de moral. Para mí, el vivir es Cristo, gracias, y el morir ganancia. Sentido de pertenencia a Cristo. Eso es lo que Pablo les intenta transmitir. Juan Calvino escribe, cuando Cristo posee el corazón entero del creyente, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Pablo no está utilizando a Cristo para cumplir un proyecto personal, para llegar a alguna parte. Cristo es el proyecto. Y a partir de ahí, de su propia experiencia, dice en el versículo 26, así, mi retorno entre vosotros hará que tengáis toda clase de motivos para sentiros orgullosos de mí en Cristo Jesús. Hago esto no solamente para mí, sino para que vosotros os sintáis orgullosos de mí. Porque somos una comunidad. Esta comunidad era la iglesia de Filipos. Filipos, 4 trazos, sabéis que se llamaba Filipos por el padre de Alejandro Magno, el rey Filipos de Macedonia, que él es el que hace la ciudad, el que crea la ciudad. Pero esta ciudad después, en batallas posteriores, se convierte en una ciudad romana, como medio mundo, ¿verdad? Y de esa ciudad romana, además, la convierten en esas ciudades romanas específicas que creaban el Imperio Romano para sus veteranos. Habían algunas ciudades romanas que eran como colonias, que eran como un pedazo de Roma. De hecho, tenían la misma administración romana, tenían los mismos impuestos que en Roma, se hablaba latín, era el mismo concepto, porque eran ciudades que se habían pensado para romanos que vivían fuera de Roma. Bueno, pues Pablo llega allí en su segundo viaje misionero. Él ha tenido una visión de un hombre de Macedonia, va allí a predicar en una ciudad donde no hay sinagoga, una ciudad donde esto, ¿os acordáis del Areópago, el Dios no conocido? Es algo nuevo, un mundo nuevo para él, ¿verdad? Pero hay un grupo de mujeres que se reúnen, en ese grupo de mujeres se convierte Lidia, ¿os acordáis? La comerciante vendedora de púrpura, y ahí empieza un pequeño foco que se convierte más tarde en una iglesia. Y Pablo, que ha sido el fundador de esa iglesia, tiene ese tono familiar, cariñoso con ellos, ¿verdad? Los quiere, los tiene algo como muy cercanos. Y después de dejarle su ejemplo en la primera parte, ahora Pablo les pide que lleven una vida digna de Cristo. Y en la teología de Pablo encontramos una cosa muy interesante. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y en esta idea, Pablo les dice, pase lo que pase, comportaros de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y es muy curioso porque este concepto de cristianismo como una vida nueva
encaja en la idea de las cosas nuevas de las que habla la Biblia. Cuando la Biblia habla de cosas nuevas, normalmente habla del fin de los tiempos, de la escatología, ¿verdad? Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y iban a hacer un cántico nuevo. Y dará al pueblo un nombre nuevo. Cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 21:5 hará nuevas todas las cosas, porque la nueva creación es el final glorioso de Dios al final de los tiempos. Pero Pablo nos dice, oye, es que desde que llegó Cristo, los que hemos decidido seguirle, somos una nueva humanidad. ¿Cuántas veces habla de la vida vieja y la vida nueva? Somos otras personas. Tenemos otras reglas. Estamos liberados. No tenemos que vivir como antes. Romanos 12:2. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué dice? Esta copa es el nuevo pacto. Siempre nos referimos a una nueva forma de vivir. El nuevo pacto ha empezado. Y todo esto tiene que manifestarse en una nueva forma de vivir. ¿Qué es lo que les está pidiendo Pablo? Somos una nueva humanidad, tenemos unos nuevos principios, unos nuevos criterios, unas reglas escritas en la Biblia, reglas basadas en amar, como decía antes Benjamín, en el amor. Una regla basada en la solidaridad, en la empatía, en la concordia, en la humildad. ¿Os dais cuenta que todo esto va en contra de la idea de la sociedad? Colosenses 3, 10. Y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo. Y aquí en Colosenses 3 yo os recomiendo mucho que si queréis luego cuando lleguéis a casa le peguéis un vistazo, pero es donde dice, ya se acabó lo que había antes, no hay judío, ni gentil, no hay libre, ni esclavo, ya es otra cosa, hemos cambiado esto. Siempre en comunidad, ayudándonos unos a otros. Pablo les pide a los filipenses un frente común. Versículo 27. Espero oír de vosotros que estáis en un mismo espíritu, que combatéis unánimes por la fe del Evangelio. Un mismo espíritu, un mismo propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué propósito tienes? ¿Crees que el propósito que tú tienes debe ser coincidente con el que tienes al lado, con tu hermano, tu hermana, con los que te rodeamos? ¿Ese es el propósito que crees que es igual al de los demás? Por si ayuda a alguien, mi propósito aquí es crecer en mi vida espiritual con Cristo, evangelizar a los que no lo conocen y crecer en comunidad con vosotros, a los que considero mi familia. Y eso quiere decir que os ayudaré en lo que pueda y que espero que vosotros me ayudéis a mí en lo que podáis. Y nuestro pastor, que es brillante para esto de los títulos de los mensajes, ha llamado a este mensaje una comunidad a la altura del Evangelio. Y cuando yo leí eso, un peso me cayó en los hombros. Una comunidad a la altura del Evangelio. Estas son palabras muy grandes, ¿eh? Creo que no debemos de perder el concepto. Como iglesia tenemos que estar a la altura del Evangelio. Nos tiene que ser como una vara de medir. Y ya sé que no hay una sola manera de hacer las cosas, pero debemos tener unos estándares para saber cuándo no estamos a la altura. Y aquí Pablo nos da 4 características para ayudarnos. Dice, permanecer firmes. Esto es muy difícil, pero es muy fácil de ver cómo hacerlo, ¿eh? Los principios bíblicos no se mueven. Si estamos anclados a esos principios bíblicos, se acabó el problema. No mentirás. Desde el principio no mentirás, hoy no mentirás. No mientas. Fácil. Combatir juntos. Decía Martín Lutero, el cristiano nunca lucha solo. Lucha Cristo con él y la Iglesia junto a él.
Creo que es importante que en esos momentos de oscuridad en los que todos pasamos en la vida de cualquier tipo, sepas que no estás solo. No estás solo. Esta es tu casa, esta es tu comunidad, esta es tu familia. Estamos aquí para ayudarte, para protegerte, para estar a tu lado. No estás solo. Combatir juntos. No dejarnos intimidar. Interesante. Porque el enemigo siempre está buscando la fórmula para que de alguna manera tengamos miedo. No debemos estar seguros en Cristo. Y las dificultades no significan que Dios haya abandonado a su pueblo. De hecho, Pablo escribe desde la prisión. Y aún así habla de victoria. No nos dejemos intimidar. Y siguiendo en el texto esta advertencia, sin dejaros intimidar, dice Pablo Wickham en su comentario a Filipenses, se sabe que en Macedonia en aquella época se había desarrollado ya el culto al emperador romano, en una especie de sociedad religiosa llamada los augustales, por lo que no es difícil imaginar los problemas que tendrían que afrontar los creyentes en aquel ambiente militarista exaltado, cuyo lema era el César es el Señor. Pero si leéis un poco, si conocéis un poco la historia del cristianismo, sabréis que los cristianos verdaderos siempre han sido perseguidos, de una manera o de otra. Siempre hemos tenido problemas con la autoridad, con los políticos, con la sociedad, porque somos outsiders, ¿verdad? Estamos un poco fuera, no estamos en la misma línea, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, no tengáis miedo y eso les demostrará que ellos van a perder. Y por tanto, vosotros vais a ganar. Se nos ha dado el privilegio de servir a Cristo, no solo creyendo en Él, sino sufriendo con Él. Y este es otro tema delicado. Podéis tomar parte conmigo de la batalla, dice Pablo. Una batalla que me habéis visto pelear y que sigo peleando. Versículo 30. Librando la misma batalla que habéis visto en mí y que ahora oís que aún mantengo. Es una batalla que se mantiene en el tiempo, que se pelea en el tiempo. Pero habla de sufrimiento. De sufrimiento. Versículo 29, porque por causa de Cristo a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y me llama la atención que se nos ha concedido. Me llama la atención que es como un privilegio que se nos ha dado, sufrir por Cristo. Y esto rompe completamente la mentalidad moderna. Sufrir está mal visto. Sufrir hay que evitarlo. No queremos que los niños sufran, no queremos que se angustien, no queremos que se estresen. Sufrimiento está en contra de la idea moderna. Pero la cruz siempre precede a la gloria. Fe, pelea y sufrimiento. Los cristianos estamos obligados a pelear y sufrir por nuestra fe. No sé si lo sabías, pero te aviso. Si no quieres sufrir, busca otro camino, porque el Evangelio te va a hacer sufrir. Si te han contado que esto de los cristianos, que tenemos un Dios bueno, que nos ama y que nos cuida, que es verdad, pero que esto significa que no hay sufrimiento, te han engañado. Yo diría que el Evangelio es un camino de rosas, pero con muchas espinas. Y para reforzar estos criterios, Pablo, después de animarle a luchar frente a los contrarios, le recuerda de nuevo que deben promover la unidad fraternal dentro de la congregación. Aquí Pablo llega al verdadero problema. Fijaos que no menciona ni herejías, ni persecución, ni dinero. Habla del ego de las personas. Habla de nuestro yo. Dice, no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria. Todos los problemas llegan por ahí. Querer tener razón. Querer destacar, querer ganar.
Dice C.S. Lewis, el orgullo es el gran cáncer del alma. Por eso yo decía que es muy difícil sentir que los demás sean superiores a ti. Pues somos orgullosos. Y un pequeño toque erudito. Matthew Henry, explicando sobre este texto, dice que la construcción de la frase en griego, las palabras que utiliza, son muy concretas e insinúan que las cualidades que se mencionan aquí ya existen en los fieles de Filipos. Porque parece que hay un sí condicional, ¿verdad? Por tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo. No. Él entiende, Pablo entiende que sí que lo hay. Que hay consuelo en Cristo, estímulo de amor, comunión de espíritu, afecto entrañable y compasivo. Esto ya existe en esta comunidad. Esto es lo que dice Matthew Henry. Y dice que estas cualidades hay que aprovecharlas para tener un mismo amor. Ya las tenéis, pero aprovecharlas. Sentir un mismo espíritu. Sentir una misma cosa, porque así me llenaréis de gozo, dice Pablo. Me vienen a la cabeza, o me venían cuando estaba preparando esto a la cabeza, iglesias que conozco o que conocí en el pasado. Iglesias que tenían muchas cualidades, con líderes brillantes, con grandes actitudes y que no avanzaron. Peor aún, alguna quizá desapareció. Y lo siguiente que piensas es, ¿y mi iglesia? Yo tengo, y lo sabéis todos, una opinión bastante optimista de esta iglesia, ¿no? Mi opinión es que nuestra iglesia, que está formada por personas de diferentes lugares, de diferentes criterios, de diferentes opiniones, de diferentes nacionalidades, hemos sabido ir a una. Hemos sabido encontrar aquellos puntos de unión importantes en la forma de avanzar para avanzar en una sola dirección. Y por lo menos a mí me hace sentir orgulloso, porque no es fácil. No es fácil. Y acaba esta exhortación con esa propuesta imposible de hacedlo con humildad, hasta aquí bien, considerándonos inferiores a los demás. ¿Cómo puedo prestar respeto, consideración y honor a los demás sin pedirlo para mí mismo? Cada uno sabe los dones que el Señor nos ha dado y la realidad no está reñida con la humildad. Tú puedes ser brillante porque Dios te ha dado unos dones brillantes, pero aquí no se trata de eso. Se trata de que seas capaz de reconocer a los demás. Se trata de que ver el trabajo que hacen y animarlos para que lo sigan haciendo. Desfocalizar mi propio yo. La nueva humanidad va en contra de la antigua. Va en dirección contraria. Por eso mismo, sed generosos. Sed generosos. No miréis cada uno por lo vuestro, sino también mirad por lo de los demás. Nos encontramos cada día personas en el entorno laboral, en el entorno social, cerca de nosotros, que su preocupación por mejorar su vida en el ámbito que sea hace que desaparezca el resto del mundo. Quizá algunos que son un poquito más generosos están dispuestos a sacrificarse por su familia, ¿verdad? Por su esposo, su esposa, sus hijos, por su entorno más cercano, pero el resto es el enemigo. No es el concepto bíblico. Sed generosos y no miréis cada uno por lo vuestro, sino también por lo de los demás. Mi experiencia en la vida me dice que esto es más difícil cuanto más tenemos. Vivimos en un mundo en el que cuanto más cosas poseemos, más difícil nos es compartir con los demás.
La experiencia que tenemos y hemos tenido Mati y yo cuando hemos estado en viajes misioneros, cuando hemos hecho cosas en lugares muy pobres, es que la gente pobre comparte lo poco que tiene contigo. Recordamos una vez que estábamos en una casa de unos hermanos en Rumanía, en un pueblecito muy pequeñito, y nos dejaron una cama para dormir y era una tortura china. Bueno, yo ya sabéis, y la pobre Mati supongo que estaría allí como podía. Y era horroroso. Y cuando nos levantamos por la mañana pensamos, ya les vale a esta gente prestarnos esta birria de cama. Cuando nos levantamos para ir al lavabo, a ducharnos y todo eso, nos encontramos que la familia estaba durmiendo en la cocina del suelo, en el suelo de la cocina. No tenían otra cama. Se habían cedido su humilde cama a nosotros. A los orgullosos extranjeros, a los torpes y estúpidos extranjeros que no sabían agradecerlo. He aprendido una cosa de todas estas experiencias, es que cuando tienes de sobras, puedes hacer dos cosas. O un muro más alto o una mesa más larga. Tú decides. Nadie te lo va a impedir. Haz un muro más alto y di, esto es para mí, no quiero tener nadie que me moleste. O haz una mesa más larga y comparte lo que te sobra con los demás. Vamos a empezar a llegar a las conclusiones. La primera creo que es importante, muy importante. Pertenecemos a Cristo y a la comunidad cristiana. Somos parte de las dos cosas. Y no se pueden separar. La Biblia está pensada para vivir los cristianos en comunidad. Busca tu propia manera de estar a la altura del Evangelio. Pero no lo pierdas de vista. Tiene que haber una vara de medir siempre en tu cabeza para saber si lo que haces, si lo que vives, si cómo vives, está a la altura del Evangelio. Y ayuda a los demás a estarlo. Vive honrando a los demás y agradeciéndoles lo que hacen por ti y por tu comunidad. Esto no va de ti, va de nosotros. Va de nosotros. Olvídate de los problemas del primer mundo. Porque si miras en los problemas del primer mundo, solo vas a verte a ti y a tu familia. Olvídate. Eres un ciudadano del cielo. Estás de paso. Este no es tu sociedad. Tu sociedad te está esperando más arriba. No quieras vivir en estas reglas de esta sociedad. Ser una iglesia a la altura del Evangelio no consiste en alcanzar la perfección. Es inalcanzable. Sino en reflejar el carácter de Cristo. Cuando nuestra identidad está en Cristo, cuando remamos en la misma dirección, cuando renunciamos al orgullo para servir a los demás, cuando buscamos el bien común antes del interés propio, ¿sabéis lo que pasa? Que el Evangelio se hace visible. No hace falta ni predicarlo. Sois el Evangelio. Transmitís el Evangelio. Las personas no solo escuchan el mensaje de Jesús, hacen una cosa mucho más importante. Lo ven o no lo ven encarnado en una comunidad transformada. Y nosotros queremos ser una comunidad transformada. Queremos seguir siendo una comunidad transformada. John Stott resume esta idea con gran claridad. La unidad de la Iglesia no es una opción estratégica, es una consecuencia del Evangelio que proclamamos. Y como frase final, cuando acaba de explicar todo esto, Pablo, antes de pasar al siguiente tema, les dice que no mire cada uno por lo suyo, sino también por los de los demás. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Espero que esto nos ayude a pensar
que queremos seguir sintiendo lo mismo que Cristo Jesús. Como personas, como creyentes, pero también como comunidad. El Señor os bendiga.